Bienvenidos a una edición más de El Derecho a Disentir, programa dedicado a escuchar las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes carreras y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. Yo soy Jimena Jiménez, comenzamos. Hoy vamos a platicar sobre la traducción de la Constitución a lenguas indígenas. Un indígena mije de Oaxaca demandó por medio de un amparo indirecto al Poder Ejecutivo Federal y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas sobre la omisión de traducir la reforma constitucional del 14 de agosto del 2001 y su exposición de motivos a la lengua mije del Este. El juez de distrito sobreseyó la demanda. Al respecto, la persona indígena inconforme interpuso un recurso de revisión, el cual llegó al estudio de la Suprema Corte. La Corte otorgó el amparo tomando en cuenta los estándares internacionales y constitucionales sobre los pueblos y comunidades indígenas. Para hablar de este tema nos acompañan Adán Ruiz, de Derecho de la Universidad Lasallista Benavente, Julio César Solís, de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Mariela García, de Derecho de la UNAM, María José Hernández, de Derecho, también de la UNAM, y Adolfo Micalco, de Derecho de la Ibero. Bienvenidas, bienvenidos a todos ustedes a este programa, su programa El Derecho a Disentir. Y pues bueno, creo que siempre para entrar en contexto sobre un tema, sobre un asunto, es importante saber qué pasó. O sea, por qué esta persona tuvo que ir a los tribunales a solicitar que se le respetara un derecho. ¿De qué se trata todo esto? Adolfo, bienvenido al Derecho a Disentir. ¿Nos podrías ayudar un poquito con todos estos antecedentes, el contexto, etcétera? Por supuesto, Jimena, muchísimas gracias. Aquí lo que pasó con esta persona, que era de una comunidad en Oaxaca, reclamó un acto de la reforma del 14 de agosto del 2001, ya que en el cuarto transitorio se le obligaba al Poder Ejecutivo a traducir el texto íntegro, así como la exposición de motivos, en las diferentes lenguas que existen en el país, ¿no? Esta persona hablaba mije del Este, mije medio del Este, perdón, en el cual no se tradujo en mije, pero en otras variantes. Aquí argumenta que aunque haya pasado cierto plazo, al ser un acto continuado, en el cual pues fue omisión de la autoridad, pues se vulneraban los derechos de las comunidades indígenas en las cuales no existían las lenguas, en especial la de mije medio del Este, para conocer los derechos a los que se les consagraban, ¿no? Aquí lo importante, tenemos que recordar que esta reforma del 14 de agosto del 2001, pues versa en los derechos económicos, sociales, culturales, así como la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas y su derecho a la educación, ¿no? Aquí el quejoso argumenta que al no traducir a todas las lenguas del país, pues estaba vulnerando el derecho, ¿no? Como bien se dijo anteriormente, el segundo juzgado de distrito de Oaxaca lo sobreseyó, por lo cual se fue al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del 13º Circuito, ante el cual se introdujo este recurso de revisión y ya posteriormente se turnó a la Suprema Corte de Justicia, a la segunda sala. En efecto, muchísimas gracias por ayudarnos con este recuento de los hechos, Adolfo. Y empiezas a mencionar cosas ya interesantes que me gustaría abordar en este programa. Desde, primero, el cuarto transitorio. ¿Pero qué es un transitorio? ¿De qué se habla cuando hablamos de transitorio? También hablamos sobre las variantes de una misma lengua indígena, ¿no? Porque pues conocemos probablemente una lengua indígena y más o menos los nombres y de qué van, pero cada una de ellas tiene su propia variante. Después también hablaste de los derechos económicos, sociales, culturales, que también me parecen muy importantes abordar a lo largo de todo este programa, y también de la autonomía y de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Yo creo que todas estas cuestiones son importantes para que las podamos desarrollar aquí.
También otro tema que casi se me va es sobre el sobreseimiento. O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué se hizo? Finalmente están reclamando también que son omisiones legislativas, ¿no? Estas cuestiones que incluso podrían ser un poquito jurídicas, pero que nos van a poder ayudar a desentrañarlas y verlas en este programa. Pero bueno, a ver, voy contigo, Mariela. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Qué bueno, me da muchísimo gusto. A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión desde tu área de expertise sobre esta sentencia, sobre lo que sucedió y sobre todo los derechos que esta persona indígena, Mije, estaba reclamando de la autoridad? Claro, pues como ya nos indicó Adolfo muy estructuradamente, hablamos sobre una situación de una persona que se autoascribe, ¿no? Recordemos que para considerarse indígena es por autoadscripción. Y cuéntanos eso, Mariela, ¿qué es una autoadscripción? Ajá, es el hecho de su percepción y de su vivencia en su modo de vida que se adscribe como indígena. O sea, como tal, no es un status quo que tiene que tener ciertos rasgos, ciertas actividades socioeconómicas o culturales, simplemente es porque se considera a sí mismo mujer o hombre indígena. Y la otra por pertenencia es cuando hablamos del tema territorial, que es cuando podemos tener jurisdicción indígena, que es otro tema aparte, pues como, no lo sé, tal vez una consulta antes de crear no sé, un instrumento de participación ciudadana, ¿no? Entonces, estos dos tipos son autoadscripción o pertenencia. Esta persona que, bueno, se ve afectada, se considera de autoadscripción y a su vez, bueno, las siguientes como cosas que se ven es que pues en agosto del 2001, como ya lo mencionó, hubo una reforma, ¿no? Una reforma a la Constitución a la que hablaba del artículo 2 de la integración de comunidades indígenas y de la libre determinación de los pueblos. Esto tenía un transitorio, entonces este transitorio, en otras palabras, son artículos especificidades para que algo entre en vigor o bien tenga una acción para su plena eficacia de lo que fue reformado, ¿no? Es decir, una reforma tiene transitorios y cómo se llevan a cabo, pues con las directrices que estos mismos dicen. Y hay de dos tipos, ¿no? Pues administrativas, de acción, de actividades, de otros instrumentos legales, legislativos, ¿no? Entonces, estos transitorios, pues decían, ¿no? Indicaban al ejercicio del Ejecutivo como obligación que transcribiera, que tradujera la Constitución a las múltiples lenguas indígenas que existen en el país, porque esto fue una reforma constitucional, es decir, abarca la jerarquía de todo el país, de todo el sistema jurídico. Y pues nada, recordar que esta persona que habla Mixe, su lengua es Mixe Medio del Este, pues dice, no está traducida a mi lengua, ¿no? Entonces vengo a que en este caso fue la omisión, el acto reclamado fue la omisión por parte del Ejecutivo que no llevó a cabo la traducción. Algo que está aquí muy interesante es que sobresee el juez de distrito. Entonces, el sobreseer, dices, ¿por qué sobresees? Pero él argumenta que es por inexistencia de actos. Entonces, argumenta que es por inexistencia de actos. Entonces le dice, mira, aquí ya ha sido traducida en ciertas lenguas. Creo que en ese momento había 26. Entonces, genéricamente hablando, pues estaba traducidos, pero realmente para el hecho de que esta persona no estaba en su lengua, entonces no es válido, ¿no? Entonces fue cuando la segunda sala, después ya el colegiado lo pasó a la segunda sala para el tema de facultad de atracción, fue que le dice, el acto reclamado está impreciso, ¿no? Ya que la lengua Mixe del Este, pues todavía no está traducida, es decir, tú estás haciendo una omisión y no llevaste a cabo el interés jurídico que tiene esta persona, ¿no? Y pues también hablamos de una afectación de tracto sucesivo, ¿no? Es decir, la persona lo reclamó en este caso ya había pasado 2015, esto fue el de 2001, es decir, han pasado 14 años
y no había la traducción completa a todas las lenguas, ¿no? Entonces, la verdad, eso a mí se me va a hacer súper interesante y también súper complicado y la verdad muy horrible, porque 14 años después le mencionaron, y todavía después de eso, en la sentencia, mencionan que había una parte donde decía que por qué no fue en el tiempo y forma, ¿no? Y tenían como un tema de improcedencia. Pero fue cuando la segunda sala dijo, no, no es improcedente, por Dios, esto fue hace, imaginemos, ¿no? Porque en todo caso hubieran sido 15 días después, ¿no? De la entrada en vigor de esta reforma. Entonces sí, fue también ahí como, hay dos taches, ¿no? El sobreseer, no puede sobreseer actos que son incompletos, ¿no? Y no son insistentes, simplemente no están hechos. Y la segunda, pues que sobresee por tiempo, pero tampoco fue, pues tampoco, ahí tuvo como un tachecito también, ¿no? Entonces fue cuando la segunda sala, analiza estas dos situaciones y pues le da visto bueno, obliga a traducirlas. Y bueno, a grandes rasgos hasta ahorita podría como mencionar. Perfecto, muchas gracias, Mariela. Nada más recapitulando lo que has estado diciendo. Entonces, en 2001 hay una reforma constitucional que es muy importante. De hecho, su centro de esa reforma constitucional fueron los pueblos y comunidades indígenas. Por lo tanto, en el transitorio se ordena que esa reforma y ese transitorio, y bueno, y la exposición de motivos, también vamos a ver que es una exposición de motivos, se traduzcan a todas las lenguas indígenas. Y me encanta lo que explicaste del transitorio, pues son especificaciones que tiene que haber cuando se hace una reforma constitucional sobre en qué momento va a surtir sus efectos o las obligaciones de algunas autoridades sobre esa reforma. Entonces, en los transitorios se ponen las reglas ya más específicas sobre qué va a hacer cada quien sobre esa reforma constitucional y me encanta cómo lo dices. Y luego, bueno, se emite esa obligación, después pasan 14 años y a pesar de que se ha traducido en distintas lenguas indígenas, no se ha traducido en específico, y retomo lo que dice Adolfo, a la lengua Mije del Este. Entonces, pues viene esta persona a reclamar, oigan, aquí está su obligación en este transitorio, ¿por qué no lo han hecho? Entonces viene el Ejecutivo Federal y les dice, sí, hemos estado intentando cumplir con esta obligación, también consideren que pues, son muchísimas lenguas indígenas. La verdad no tengo la cifra, si alguien de ustedes lo tiene estaría buenísimo, pero dicen, entre que estamos cumpliendo, aguántenos tantito. Y luego, ya en la demanda de amparo, me encanta cómo lo mencionas, Mariela, porque entre que la autoridad sobresee por inexistencia del auto, por esto que dice, del acto, por esto que dices tú, de que sí ya se había traducido, y por otro lado el Ejecutivo también quería ver un tema ahí de sobreseimiento por extemporaneidad, ¿no? Como bien dices, a ver, la demanda de amparo normalmente son 15 días para presentar tu demanda después de la existencia del acto, que tú tienes conocimiento del acto. Pero pues pasaron 14 años, ni modo, bye. No, pues no sucede así, porque pues ¿cómo vas a reclamar en 15 días que no lo han traducido? O sea, ahí obviamente pues no sería algo incluso razonable. Y está hasta absurdo, ¿no? O sea, aún incumplió, y todavía de que incumplió, no tiene razón y no puede reclamar este tipo de cuestiones. Y a mí me llaman muchísimo la atención. Pero, a ver, pasemos contigo, Julio. Bienvenido. Cuéntanos cuáles son tus primeras impresiones, primeras reflexiones sobre esta sentencia y sobre lo que ya han estado diciendo tus compañeras. Bueno, antes que nada, muchas gracias y un gusto saludar a todos aquí presentes. Pues señalar que esta reforma constitucional lo que busca es adaptar lo que ya tiene establecido en el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es en materia de pueblos indígenas. Contemplando el contexto histórico de que este convenio se ratificó por la OIT en 1989, los agravios de México con las comunidades indígenas todavía llevan muchísimo más tiempo. Y este convenio me llama la atención y cómo es que busca el legislador adaptarlo a la reforma constitucional, toda vez que hay un apartado del artículo 6 que establece el derecho a la consulta previa e informada, que ya había comentado mi compañera Mara. Es importante porque ¿qué relación hay con este caso? Lo que señala la persona indígena que tramita este juicio de amparo es que el hecho de que no se traduzca la reforma a la lengua originaria a la que él pertenece
le iba a generar incertidumbre jurídica. Esto quiere decir que va a tener dificultades para conocer sus derechos y obligaciones y así poder acceder a la justicia. Y tiene relación con la consulta previa e informada, toda vez que un indígena, cuando va a haber algún acto administrativo o judicial que pudiera perjudicar su entorno o calidad de vida, se le debe de informar cuáles son estas posibles implicaciones, debe de conocer los derechos y obligaciones que tiene. Entonces, si no tiene este acceso a la justicia mediante la traducción de textos, no va a conocer a ciencia cierta cuáles son los derechos que puede exigir y en caso de que haya un acto estatal que le pueda perjudicar, pues qué derecho o artículo poder fundamentarse para decir que el Estado está incumpliendo. Desde aquí estamos viendo que hay una falta de información. Entonces, si se da una consulta, no se va a garantizar que sea informada, toda vez de que estas comunidades deben de tener esta comunicación continua y la certeza de que los derechos que ya tienen reconocidos se estén respetando. Pero si en un momento no ni siquiera conocen estos derechos, pues van a tener van a estar en una gravísima situación donde el exigir derechos va a ser muy complejo, van a tener abusos de autoridad y no van a poder pues defenderse ante las autoridades. O cuando ya llega esa defensa, pues ya la reparación del daño pues sería imposible. Entonces, esto garantiza que cuando se dé una consulta previa informada, estas comunidades ya conozcan sus derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque la reforma atiende a los artículos 1, 2, 4, 18 y 115, los cuales establece la autonomía de estas comunidades, el sistema político que se pueden regir estas comunidades, un sistema político que pueda ser conforme a usos y costumbres, y también su derecho a la no discriminación, a la educación, entre otras correspondientes que vienen del convenio. Entonces, es aquí la relevancia de este caso y cómo es que se está cumpliendo o no lo que ya viene establecido en el propio convenio número 169. Y cómo es que este acceso a la información es importante para estas comunidades. Ahora, atendiendo al sobreseimiento, yo lo que veo es que la autoridad jurisdiccional que conoció del caso no aplicó debidamente la suplencia de la queja, toda vez de que incluso viene en el propio caso. Dice la autoridad jurisdiccional posterior que conoció el caso, que sí se contemplaba ahí que la persona que exigía estos derechos sí especificaba que la traducción correspondía a la comunidad Mije Medio del Este, algo que no contempló el juez de distrito en un primer momento, por lo que esto lo que se demuestra es una suplencia de la queja débil que se aplicó, además de que esta suplencia lo establece el artículo número 79, fracción sexta y séptima de la ley de amparo, que debe de aplicarse en cualquier materia cuando se alegue violación a derechos fundamentales y también cuando se alegue derechos que se violentan a comunidades en situación de exclusión o discriminación. Entonces, lo que veo aquí es que no se atendió bien la suplencia de la queja. El juez, atendiendo a que una persona, una comunidad indígena, debió descifrar cuáles eran los agravios que estaba tratando de mencionar la persona y así poderle defender con la jurisdicción federal. Entonces no lo hizo. Ahora, vamos con lo que resuelve la sala de la Suprema Corte. Yo lo que veo es que atiende muy bien el caso, cita el convenio para ver qué acceso a la información es necesario y también que la traducción pues es también garantizar el respeto a las lenguas. Sin embargo, veo que faltó aquí, pudieron aprovechar esta oportunidad para decir que la reforma lo que contempla, si bien lo menciona el Ejecutivo, es integrar a las comunidades indígenas de manera plena en el Estado mexicano, quiere decir que todas las autoridades de salud, de educación, administrativas de cualquier índole, debe de dar un trato y un acceso a estas personas indígenas conforme a sus costumbres y a la lengua que hablan. Si lo vemos en la actualidad, veo que todavía hay trámites que se realizan ante instituciones del Estado donde no se atiende conforme a la lengua de esta persona, todavía faltan intérpretes,
no hay producción de textos legales todavía que pudieran dificultar incluso el proceso de tramitología y burocrático en el Estado mexicano. Entonces, aquí pudo haber aprovechado la Suprema Corte y decir, las instituciones estatales no nada más es cuestión de traducir un texto, nada más incluso traducir todos los textos legales a diversas lenguas para que se dé esta integración plena que busca la reforma constitucional. Sin embargo, también hay que reconocer que hay una tesis importante, aislada, que salió de este caso, que es la número 2011-771, la cual incluso siento va un poco más allá, más progresiva, de lo que establece el artículo 28 del convenio 169 de la OIT. El artículo 28 dice que los estados deben garantizar las medidas adecuadas para que las personas de comunidades indígenas hablen con la lengua nacional o alguna de las oficiales. Sin embargo, esta tesis dice, en México no hay una lengua oficial. Exacto. O una lengua nacional. Todas las lenguas de las comunidades indígenas son lenguas nacionales. Entonces, si bien en la sentencia que se da por la Suprema Corte no abarca la generalidad de garantizar que las personas tengan este acceso conforme a su lengua en todas las instituciones, también es cierto que esta tesis nos da una apertura, una vía para decir que se debería ya realizar en los trámites burocráticos o ante el Poder Judicial conforme a las lenguas, y no reconocer nada más que hay una u otra lengua, sino todas las lenguas como lenguas nacionales. Exacto. Entonces, justamente ahí concuerdo contigo totalmente, Julio, porque México es un país pluricultural y no hay una lengua oficial, como bien dices, ¿no? Entonces se debe de respetar todas las lenguas que existen, o sea, no solamente decir, como estás en México, habla español, así como dicen los gringos, estás en Estados Unidos, pues habla inglés, ¿no? No, por supuesto que no, o sea, hay una diversidad y una riqueza de culturas, de lenguas que se debe respetar y no se les tiene que hacer un lado y no se les tiene que excluir y no se les tiene que decir a los otros, porque aquí te tienes que adecuar al Estado central y pues ahí lo que tú digas, lo que tú pienses, pues adecúate, ¿no? O sea, tú adáptate en lugar de integrar toda esta diversidad de culturas que tenemos. Hemos terminado con el tiempo de este primer bloque, lamentablemente, pero creo que empezaron a salir cuestiones muy interesantes que vamos a poder hablar en el resto de este programa. Yo soy Jimena Jiménez, hemos estado hablando sobre la traducción a lenguas indígenas de la Constitución y de la exposición de motivos de la reforma de 2001, pero bueno, vamos a seguir hablando de esto después de este corte. Muchas gracias, regresamos. Bienvenidos a El Derecho a Disentir. Estamos hablando en este programa sobre la traducción de la Constitución a las lenguas indígenas. A ver, vámonos contigo, María José. Cuéntanos cuáles son tus reflexiones, tus comentarios de esta sentencia y también sobre todo lo interesante que han dicho las personas que te han antecedido. Claro. Yotaki Ketemoyetzika Tlatzocamali. Buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, agradecer por el espacio en el foro y vamos directamente con los derechos que se tocaron, ¿no? Hablaron sobre la importancia de las lenguas maternas. A mí me gusta decirles lenguas maternas en lo personal porque, pues bueno, es un término que dignifica el sentido de las mismas. Ahora, el hecho de que no se le dé la misma importancia a comparación de lenguas extranjeras, porque duele decirlo, pero es una realidad, es muy presente, ¿no? A pesar de que en nuestra Constitución viene establecido que el Estado debe de garantizar y desarrollar el uso de las mismas. Acerca del dato que hablaron sobre cuántas lenguas son y las variantes, son 68 lenguas indígenas y 364 variantes. Wow. Entonces, sí, son muchísimas, imagínense, y nosotros no salimos del español. Es importante que también el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas pues cree más campañas y conciencias sobre las lenguas maternas, porque vemos cursos sobre portugués, cursos sobre inglés, cursos sobre francés, pero muy pocas veces podemos ver un curso de náhuatl, un curso de zapoteco, un curso de etcétera, etcétera.
Entonces es importante que también lo vayamos incluyendo hasta en los mismos planes de estudios. Y perdón que me salga un poquito de la línea. No, adelante, pero por favor. Y es por este mismo sentido que no hemos dado esa importancia o esa relevancia trascendental que nos haga voltearnos para las lenguas que son propias de nuestro país, propias de México y que tenemos que dar a conocer al mundo. Ahora, en relación a estos derechos y a la labor que tiene el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pues es importante, ¿no?, recalcar el punto de la educación y que sobre todo, pues no solamente nos debemos de quedar con las lenguas tradicionales o las que son más escuchadas, sino también rescatar a las demás, porque hay muchas que están en peligro de extinción, porque solamente la hablan 5 personas de un grupo, de una comunidad. Entonces, es importante que tomemos especial atención y hablando ya constitucionalmente, la misma Constitución lo establece e incluso dice que los planes de estudio que están a cargo del Ejecutivo Federal debe de contemplar esta vertiente, cosa que pues no lo vemos, ¿verdad? No lo vemos reflejado en los planes a nivel primaria, educación básica en general. Entonces, es lo que yo le noto de importancia en este punto, y en cuanto a lo que resolvió la Corte, pues está muy bien que se haya otorgado esta petición, por lo mismo de que incluso era discriminatorio, así se resume, era discriminatorio y se tenía que subsanar. Es bien importante hablar sobre toda esta importancia de las lenguas indígenas, o como le dice María José, de las lenguas maternas, ¿no? Y también tomando en cuenta que son muchísimas, y como dice, muchas están en peligro de extinción porque las hablan poquitas personas, y ya no se ha pasado de generación en generación. ¿Por qué? Porque pues hay que partir incluso del hecho de que en el sistema educativo, como bien menciona María José, pues se le da preferencia a un solo idioma, que es el español. Entonces, si no se adaptan al español, pues no van a poder avanzar en su carrera educativa. Por ejemplo, siendo niños en la primaria, pues tienen que sí o sí aprender español, que está bien que aprendan español, pero que no se pierda esa lengua materna que ya vienen hablando desde entonces, ¿no? Aquí también me gustaría recalcar lo de las omisiones legislativas, que es todo un tema en la Corte, porque aquí lo que viene esta persona a reclamar es justamente que el Poder Ejecutivo omitió su obligación establecida en el transitorio de traducir a, por lo menos, su lengua materna o su lengua indígena. Hola, Dan, bienvenido aquí a El Derecho a Disentir. Platícanos sobre tus reflexiones de esta sentencia, sobre lo que hemos estado diciendo. Si puedes desarrollar también lo de omisiones legislativas, estaría de lujo. Claro. Hola, Jimé, un gusto estar con todas y todos en este espacio. Muy bien, para hablar sobre omisiones legislativas, que en lo personal y en mi reflexión acerca de esto yo voy más relacionada con que la omisión fue por parte del Ejecutivo Federal y en este caso por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, porque finalmente ellos eran quienes tenían la responsabilidad. Pero, ¿a qué nos referimos con una omisión legislativa? Efectivamente, viene de la palabra omitir, que significa dejar de hacer. ¿Qué estamos diciendo? Vamos a dejar de hacer una obligación que tenemos, ya sea fruto, pues precisamente en este caso, de la legislación, de la ley. En este caso, por parte del legislador, pues sería una omisión el dejar de contemplar alguna materia o algo que debió contemplar, que estaba dentro de sus posibilidades contemplar. Pero en este caso, ¿por qué en lo personal considero que es una omisión por parte del Ejecutivo? Finalmente, esta, y va parte en uno de los puntos que quiero recalcar, es el alcance que tiene la sentencia. Y era un punto que también mencionaba Julio previamente, sobre el por qué no se acotó la sentencia. Yo considero que también aquí la Suprema Corte de Justicia respetó precisamente este esquema de la división de poderes, el no imponerle, o sea, finalmente, ¿qué nos reflexiona con la sentencia? Simplemente haz el acto que tienes que realizar, no nos dice el cómo. ¿Por qué? Porque pues precisamente para eso el Ejecutivo Federal tiene a su instituto, precisamente que es el organismo garante para realizar esta encomienda, y precisamente puede servirse de muchísimos medios, al ser el jefe del Ejecutivo en este caso, para poder complementar esta obligación que se tiene. Es una parte importante, creo que respeta hasta cierto punto, como les menciono, la división de poderes que se establece entre estas tres funciones.
ya que pues finalmente el Ejecutivo tiene pues esa libertad de acción para poder realizar esta obligación que tiene, que había omitido previamente durante aproximadamente 14 años. Entonces, o sea, se le da esta oportunidad de resarcir esta situación. Con esta sentencia se te dice, mira, el camino, tú estás omitiendo estas variantes, lo que tienes la posibilidad de desarrollarlas en estos momentos. Bueno, ese es uno de los primeros puntos. O un segundo punto es precisamente la importancia que se destaca dentro de esta misma sentencia sobre lo que viene siendo la figura de la deficiencia de la queja. Si bien primeramente comenzó este primer amparo con la situación de que la deficiencia de la queja fue en un estricto sentido muy deficiente, al final en la misma revisión del amparo, o sea, y velando precisamente por la situación en que viven los pueblos y comunidades indígenas, a lo que hace alusión precisamente la fracción séptima del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues nos establece, ¿no?, la obligación que tiene el Estado mexicano a precisamente velar por la impartición de justicia en las comunidades indígenas, obviamente al tenor, como se mencionaba, del convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de lo que viene siendo la Organización Internacional del Trabajo. Eso es algo muy interesante. Otro dato, pues relacionado también con lo que mencionaba Mariela, es precisamente cómo se aborda dentro de esta misma sentencia finalmente esta situación tanto de la autoadscripción que tienen los pueblos indígenas, como es que si yo me considero indígena es simplemente por autoadscripción y en este caso una autoridad no tiene, o sea, como que una obligación de, ok, tienes que comprobármelo tal cual de tu árbol genealógico, alguna situación que me acredite tú eres parte de, con que yo me sienta autoadscrito a esta comunidad es suficiente, lo cual es algo que pues la abona incluso también al derecho que tenemos nosotros como personas de libre desarrollo de la personalidad incluso, se le da también a esta situación. Otra curiosidad es precisamente cómo se aborda dentro de este mismo esquema el tema de una omisión en cuanto al tracto sucesivo. ¿Cómo es esta situación? Porque pues primeramente se consideró que el sobreseimiento por parte del Ejecutivo Federal pues se debía de solicitar relacionado precisamente a que no había materia por el tiempo, porque se supone, si bien sabemos, para el juicio de amparo, para interponer la demanda de manera genérica son 15 días. En este caso, pues habían pasado 14 años para interponer esta demanda. E incluso pues sí sonaba como que bastante extraño de, ok, pasaron 14 años, ¿cómo comparas 14 años con 15 días? Pero también, o sea, como bien referían, en estos 15 días, pues obviamente no íbamos a poder interponer pues, la acción del amparo, puesto que precisamente pues tenía que haber un plazo suficiente. Hay que recordar que se estaba instrumentando por aquel entonces también pues la figura del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Entonces, pues se tenía que dar ese tiempo. Creo que pasó tiempo suficiente, entonces sí se puede hablar aquí de esa omisión que cometió la autoridad, en este caso ejecutiva, al no traducirlo totalmente y a cabalidad. Uno de los puntos que también quiero resaltar, y esto es algo muy importante, que la sentencia rompe con esta cuestión de la fórmula Otero. ¿A qué nos referimos con la fórmula Otero? Pues hay que recordar que en este caso, uno de los principios del amparo es precisamente que va relacionado a la relatividad de la sentencia. ¿Qué significa? Yo la promuevo, los efectos de esta sentencia de amparo propiamente van a ser para mí como promovente en el caso de que la autoridad jurisdiccional la dicte en mi favor. Entonces, en este caso, rompe con esta fórmula Otero al finalmente no solamente extender a este promovente o a este quejoso el beneficio de haber traducido esta reforma junto con su exposición de motivos, sino que también pues abarca a este grupo de la comunidad Mije del Este, que habla esta variante del idioma, y también otra curiosidad, pues que no solamente a ellos, sino a todas las comunidades indígenas que no habían tenido ese beneficio, esa oportunidad de promover una acción, en este caso de promover la demanda de amparo para garantizar su derecho. Entonces, de una forma muy interesante rompe con la fórmula Otero para beneficiar a una colectividad de pueblos indígenas que pues propiamente pues tienen esta situación de desventaja social por los diferentes esquemas que hemos manejado. Y bueno, ya como una conclusión general que me gustaría también abarcar aquí dentro de esto,
es cómo es que esta sentencia, aun y cuando pues obviamente estamos hablando de 2016, algo muy curioso es que también la abona a uno de los objetivos del desarrollo sostenible, que es el objetivo del desarrollo sostenible número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. A nivel internacional se ha abordado mucho precisamente este objetivo con el tema de la Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, propiamente como se mencionaba, esta oportunidad que se tenga de garantizar la justicia, la impartición de justicia propiamente a los pueblos y comunidades. Entonces, la traducción es uno de los elementos que son necesarios para que un Estado pues haga garante a estas comunidades. Entonces, obviamente faltan muchísimas cuestiones por trabajar dentro de esta situación a nivel administrativo, podría decirlo en este sentido, por parte del Ejecutivo, pero al final la sentencia, aun y cuando es algo corto, algo breve, realmente abarca muchísimas cuestiones interesantes relacionadas no solamente hasta con en el propio juicio de amparo, sino propiamente hasta con este derecho que tienen las comunidades indígenas. Por supuesto, me encantó este acercamiento que tienes un poquito más jurídico a todo lo que hemos estado platicando y que bien se menciona en la sentencia. Y algo que me llamó mucho la atención fue lo de la fórmula Otero. Con esta sentencia se deja un poco al lado la fórmula Otero. ¿Por qué? Porque sus efectos va a beneficiar a mucha más gente. Y bueno, aquí quisiera preguntarle a Adolfo, ¿qué opina? En algunos asuntos deberíamos dejar atrás esta llamada fórmula Otero. Sé que tienes un criterio muy garantista, entonces me encantaría escuchar tu opinión. Pues la verdad, yo sí, bien lo conoces, Jimena, yo sí tengo un pensar muy colectivista. Sí creo que los mecanismos de horizontalidad son la solución, ¿no? Difuminar el poder, un poquito más de democracia directa. Y creo que hay que llevarlo un poquito más allá de los órganos jurisdiccionales, ¿no? O sea, ya plasmarlo en políticas públicas. A lo mejor me estoy alejando un poquito del tema, No, pero creo adelante, que es muy relevante adelante. la línea que mencionaba Dan, porque habla del desarrollo sostenible, ¿no? Lo cual nos puede llevar a los planes, al plan nacional, estatal o municipal de desarrollos, en los cuales en la Constitución está que se le debe consultar a los pueblos originarios, a las poblaciones indígenas, sobre estos planes de desarrollo. Lamentablemente, y lamentablemente mi estado natal, San Luis Potosí, es uno de estos estados, en la Constitución local no se toca el tema de las comunidades indígenas, cuando tenemos PAMES y huastecos dentro de la misma, ¿no? Si hay una ley de consulta para pueblos indígenas para los planes municipales estatales de desarrollo, cuando no estas opiniones que se les piden no son vinculantes, lamentablemente, ¿no? Simplemente es una cuestión consultiva, no vinculante, que hace ya sea municipio, estado o la federación a los pueblos indígenas. Y creo que va un poquito versado con lo que decía Adán, no quería que se escapara. Y lamentablemente, pues sí quería mencionar que en la exposición de motivos se habla de 2 siglos, donde todavía no se hace una integración de estas culturas, de no hablar de 2 Méxicos, porque eso también es discriminatorio, ¿no? Aquí somos un México y todas y todos formamos parte de él, ¿no? Sabemos que pues toma tiempo, el derecho siempre va atrás conforme al contexto social, porque es regulatorio y va regulando las conductas de la sociedad, pero creo que sí debemos de hacer un esfuerzo más allá, ¿no? Deberíamos tener ya un poquito más de criterio como por ejemplo, Bolivia, que es el país latinoamericano con más comunidades indígenas, ¿no? Que inclusive tuvieron un presidente indígena, ¿no? Sin precedente en toda Latinoamérica hasta que llegó Evo Morales. Y pues si no respetamos esta colectividad, muchas veces llegamos como con este paternalismo que tenemos alienado lamentablemente, de querer llegar a poner luz, agua, carreteras, concreto, etcétera, cuando pues no va con sus usos y costumbres, ¿no? El desarrollo no precisamente significa este desarrollo urbano, de edificios, metropolitano. de puentes, de infraestructura, de carreteras. Sí, en efecto, me encanta lo que estás diciendo porque justamente tenemos esta visión un poco de separar primer mundo, tercer mundo, etcétera, que ya quedó en desuso totalmente, pero pues en decir, el desarrollo siempre está donde están los edificios. No necesariamente. Entonces, me llama también mucho la atención lo que han estado diciendo de la consulta, todos ustedes, porque lo han mencionado, y no quiero que se vaya ese tema, pero lo vamos a retomar después de este segundo corte. Hemos estado hablando sobre la traducción a lenguas indígenas de la Constitución, que es muy importante en un país pluricultural como lo es México. Pero bueno, vamos a seguir tocando estos temas después de este corte. No se vayan.
Regresamos a el derecho a disentir, en este programa donde estamos hablando sobre la importancia de traducir la Constitución, y no solo la Constitución, sino los ordenamientos que tenemos en nuestro sistema jurídico a las lenguas indígenas, porque es bien importante. Para saber nuestros derechos, primero hay que conocerlos, ¿no? ¿Y cómo los vamos a conocer si ni siquiera se nos ponen a la mano herramientas para poder hacerlo? Me parece una reflexión importante. Primero, para poder ejercer tus derechos, necesitas conocerlos. A ver, Mariela, vamos contigo y con tus participaciones de este bloque. Justo como lo dice Adolfo, ¿no? El derecho siempre va de forma regulatoria, como Habermas lo menciona, ¿no? A partir de un fenómeno social. Pero recordemos que hay una deuda, de cierto modo, histórica y jurídica de justicia social en cuanto a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, hay la importancia de observar con política pública y con las actividades de la administración y gestión pública, ¿no? Entonces, pues antes de, por ejemplo, en la exposición de motivos hablábamos hace rato de una omisión legislativa, ¿no? En este caso no fue una omisión legislativa, fue más una omisión administrativa, ya que la iniciativa de ley, así como el tema de documentos parlamentarios ya estaba hecha. Simplemente era traducir, ¿no? Y si existe un aparato estatal en el cual tiene los suficientes medios para hacerlo, sin embargo no fue realizado, ¿no? Entonces hablamos de una misión pues más administrativa, ¿no? Entonces también recordar que esto surge a partir de los movimientos de zapatistas, ¿no? Surge a partir de los acuerdos de San Andrés, del convenio de la OIT de 69. Entonces creo que todo esto viene como a recordar qué tan lejos estamos, ¿no? Si bien es cierto, el derecho va un poco más atrasado, creo que con estos temas sí somos, bueno, el sistema judicial, jurídico y administrativo va un poco todavía más atrasado. Y pues ya nada más como para un rasgo grande de esto es que la traducción a lenguas indígenas de cualquier instrumento jurídico como sentencias es un parteaguas de inclusión social, de inclusión intercultural, ¿no? Entonces, veo que hubo una sentencia también de la Suprema Corte que mencionaba que las sentencias tenían que estar traducidas, o sea, no solo la Constitución. Creo que aquí es como la punta de lanza porque es el ordenamiento jurídico del que una persona dice, bueno, soy una comunidad indígena, entonces yo tengo derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Entonces ya empiezan a empoderar su actuar y defender como su espacio, ¿no? Podemos hablar así de un montón de ejemplos, pero creo que es un indicador bien importante, bien interesante, de cómo puede haber movilidad social. No me refiero al paternalismo, sino a que las personas tengan un poquito de más confianza en su espacio y saber que les pertenece, ¿no? Obviamente su jurisdicción es muy distinta, pero puede empezar desde ahí, ¿no? O sea, saber que sus normatividades internas, que pueden ser orales o escritas, pueden hacerse valer. Igual el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas justamente está para auxiliar estas 68 lenguas y que a su vez sean auditivas o escritas. Me encanta, ¿no? Entonces, pues, esto que estás diciendo. Estoy muy feliz. Sí, completamente. Sí. O sea, se debe también de traducir la sentencia, obviamente, con todo esto que se está diciendo de, ok, sentencia de lectura fácil, cuando están involucradas menores de edad, personas con discapacidad, ok, pero ¿qué pasa cuando la persona involucrada es una persona indígena? Vaya, o sea, también se le tiene que traducir la sentencia, claro que sí, también para que las personas de su comunidad sepan que hubo una sentencia de la persona que conocen y que puedan tener acceso a ella. Es muy importante, me encanta esto que dices. Claro. Y bueno, ya para finalizar también en otra rama, no por el tema de comunicación, por ejemplo, en la pandemia, no saber cómo resguardarse, cómo procurarse, ¿no? Obviamente las radios comunitarias hacen un gran ejemplo, pero creo que todavía podemos avanzar un poco más. Muchas gracias. Claro, justamente. A ver, María José, vámonos con tus reflexiones finales. Pues trataré de ser muy breve, igual por el tiempo que le corresponde a los demás compañeros. Así que solamente les diré esta frase: por favor, dignifiquen a las lenguas maternas. Esto, Tlazocamat. Ok, vámonos con tu conclusión, Adolfo. Pues simplemente que tomemos en cuenta a futuro, ya como sociedad, ya hay más mecanismos de participación ciudadana. Fomentemos que lo que se nos pregunte en planes nacionales, estatales, municipales de desarrollo sea vinculante para que nuestra voz y de verdad la población tengamos más poder
del representativo y pues que retomemos como mexicanos occidentalizados nuestras raíces y tomar todos estos aprendizajes y grandes costumbres que se tienen para aprender a construir colectivo entre todas y todos. Sería todo. Sí, Muchas justamente gracias. es bien importante esto de la consulta que debe haber para estos planes de desarrollo, porque la consulta previa, libre, informada, que bien mencionan del convenio 169 de la OIT, que viene ya desde hace muchísimo tiempo, pero vemos que en el Estado mexicano se ha desarrollado muy poquito. Casi no hay estándares, no se sabe cómo hacer. La Suprema Corte últimamente ha estado desarrollando criterios a favor de esto, pero igual sigue quedándose muy corto porque tampoco puede asumir el rol del legislador de que tenga que establecer los criterios. Entonces, pues, entre unos se echan la bolita y todavía hay muchísimo que falta por desarrollar, por aprender, por aplicar. Espero que no tardemos muchísimo más en esto porque, como bien mencionas, llevamos 2 siglos intentando incorporar las personas del país, todas las personas de quien se trate, y pues ya vamos un poquito tarde en estos 2 siglos. Pero bueno, muchas gracias, Mick. Julio César, dinos tus conclusiones. Gracias. De manera breve, señalar que es importante que el Estado mexicano, o todos los documentos que emita el Estado mexicano, pues tengan esta traducción correspondiente a cada una de estas comunidades indígenas y, como lo señalaba previamente, también es importante ya que desde el Poder Judicial pues se exijan garantías al poder Ejecutivo y Legislativo de atender a las comunidades indígenas conforme a sus lenguas y costumbres. Esto, claro, como lo señaló el compañero Adán, conforme también a la voluntad que tienen estos poderes. Y quedan muchos temas pendientes. Señalar ya rápidamente, quedan temas como qué va a pasar con la competencia cuando haya conflictos entre comunidades de diferente lengua o de diferente cultura indígena, y también otros temas como qué va a pasar cuando una comunidad indígena conozca el asunto de alguien que no pertenece a ninguna comunidad indígena. Son cuestiones importantes, interesantes, que queda establecerse todavía en México y hay que estar al pendiente. Sí, por supuesto, todo eso es bien importante y también quedó desarrollar un poquito sobre la comunicación, ¿no? O sea, ok, tú traduces esta reforma constitucional, que yo creo que no solo se tiene que traducir la reforma, sino toda la Constitución, y no solo la exposición de motivos, sino también todos los ordenamientos legales. Pero ¿cómo se lo comunicas a las comunidades indígenas? ¿Lo publicas en el diario oficial de la Federación y a ver quién lo lee? Pues no creo que vaya por ahí. Creo que sí se tiene que hacer una labor de política pública ardua para que esto pues llegue a las personas y que sepan sobre sus derechos. Pero bueno, muchas gracias, Julio César. Adán, échanos tus conclusiones. Claro, ya está de una manera breve, como les mencionaba, destaca mucho la importancia que se tiene de las figuras jurídicas enfocadas precisamente a garantizar estas situaciones que tienen los pueblos y comunidades. En este caso, como les menciono, abona muchísimo al objetivo del desarrollo sostenible número 16, al relacionar precisamente pues, todas estas cuestiones que pues, van también de la mano con el convenio 169 de la OIT. Y pues propiamente, pues como Estado mexicano, pues nos falta muchísimo por hacer, muchísimas cuestiones, no solamente de traducción, políticas públicas relacionadas a precisamente, como tú lo mencionas, Jimé, a tratar de difundir esta información y no solamente difundirla, que realmente sirva para que estas comunidades puedan tomar, o sea, en este caso, pues decisiones en su estructura gubernamental propia que tienen y finalmente incluso para su propia autonomía, su propia gestión, e incluso, o sea, para su vida diaria, porque finalmente no solamente son los ordenamientos que tenemos en materia pública, también, o sea, por ejemplo, las cuestiones privadas, los derechos civiles, o sea, la cuestión civil, mercantil, todas estas cuestiones también tienen que tener una traducción porque para ellos también puede simplificar una complicación al momento del ejercicio de sus derechos. Y eso es cuanto. Exacto, estoy totalmente de acuerdo porque no solamente se trata de traducir cuestiones que dicen persona indígena, ¿no? Que se habla mucho en la consulta previa. Solamente las cuestiones atendientes a los pueblos y comunidades indígenas son los que debe haber consulta. Lo mismo para las traducciones, no solamente para el ordenamiento que diga indígena se debe traducir, también debe haber la traducción de todo lo demás para que se vean realmente inmiscuidos o que sepan cómo funcionan las cuestiones, ¿no? O por lo menos sepan sus derechos, o no sé si llegan a realizar un contrato fuera de sus usos y costumbres, cómo va a proceder como ese tipo de cuestiones, que es totalmente importante. Me encantaron todas las conclusiones que dieron ustedes en este programa, creo que fueron muy filosas, muy al grano, muy importantes y cerraron de forma magistral este programa. Y pues nada, yo solamente quiero aquí agradecerles por
por estar aquí este día grabando con nosotros y pues ilustrarnos un poquito sobre su conocimiento de estos temas. La verdad es que a mí me funciona muchísimo escucharles. Yo aprendo muchísimo en estos programas, por supuesto, porque pues no todo es la sentencia. O sea, sí hablamos de la sentencia, pero también de todo lo que está alrededor de ella. Y eso es lo que es valioso en este programa y de contar con sus participaciones. Pero bueno, hemos terminado con este programa de El Derecho a Disentir, donde hemos estado hablando sobre la traducción de la Constitución a lenguas indígenas, algo que es muy importante en nuestro país, que es totalmente pluricultural. Pero bueno, yo soy Jimena Jiménez y nos vemos a la próxima.